Hola, Dios les bendiga. Mi nombre es Paula. Soy una cristiana por la gracia del Señor. Ya 14 años de convertida al Señor y no, no ejerzo un liderazgo. Soy una cristiana que solamente ha sentido el llamado del Señor que es para sus hijos, de ir por el mundo, predicar su palabra, enaltecer su nombre en estos tiempos, preparar el camino para el Señor. Es esa mi motivación, ser obediente a lo que el Señor quiere de cada uno de sus hijos y de sus hijas. Y bueno, yo sin mucha experiencia en el área tecnológica, pero por amor a Cristo y por obediencia a su mandato, aquí estoy diciendo, heme aquí, sé que el Señor es el que se glorifica, el Señor es el que se mueve. Eh, Hoy quiero compartir con ustedes una hermosa palabra del Señor, que Dios pueda reinar en sus corazones y que por sus misericordias Él pueda ser honrado en la exhortación de esta palabra, que podamos recibirlo con un corazón dispuesto. Es un tema de mucha importancia y confío en la palabra, que es viva y eficaz para hacer el propósito para el cual el Señor la manda. Esta palabra la vamos a encontrar en Hechos 2, versículo 1, y dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Unánimes juntos. La verdad, pueblo amado, quien escuche, creo yo con todo mi corazón que vivimos tiempos cruciales para la humanidad, tiempos de preparación del pueblo de Dios, tiempos que la iglesia del Señor debe volverse a Dios con todo su corazón. Son tiempos de arrepentimiento, son tiempos de restauración, de restitución, de reconocer el pecado que habita en el corazón. No son tiempos para seguir con una postura a medias en el Evangelio del Señor, a medias en el carácter del cristiano, de la cristiana, a medias en nuestra responsabilidad que tenemos frente al pueblo de Dios y al testimonio de Cristo en nosotros frente a este mundo. Es por eso que no puedo obviar algo que es tan importante. A través de mi caminar en el Evangelio, he tenido experiencias personales y las he visto en otros también. Profundas tristezas a causa de críticas que son levantadas por sacar a luz cuestiones que afectan a la unidad del cuerpo de Cristo. Hechos fundados de la falta de temor para con Dios en cuestiones tan vitales que afectan a la salud de la iglesia y que son provocadas por algunos hijos de Dios, llámese líderes, hermanos. Cuando digo hermanos, digo hermanas. Cuando digo hombre, digo mujer. Conocedores de la palabra y de este Dios viviente que tenemos, al cual creemos. Cómo en las experiencias que cada uno tiene, cómo no son conmovidos o no somos conmovidos a cambiar malas actitudes, hábitos no bíblicos, que solo provocan tanto dolor al cuerpo de Cristo y traen la secuela de desunión, de discordia,
Porque, ¿por qué acontece esto? ¿Por qué tiene que acontecer esto? ¿Cuáles son las causas más importantes que afectan a la unidad de la iglesia y que no permiten que la iglesia del Señor obtenga las victorias espirituales? La verdad, existen muchas causas, pero yo creo que las principales o las más visibles son provocadas por intereses personales, celos carnales, envidias, permisividad del pecado, hipocresías, por interpretaciones teológicas también. Y el Señor hoy día nos confronta a través de su palabra. ¿Qué lecciones debemos sacar de todo esto? Permitamos que el Espíritu Santo tome el control y haga su obra de convencernos de nuestras faltas y pecados. Todos en alguna medida nos hemos equivocado en el caminar del Evangelio cuando comenzamos en este precioso camino. No estamos exentos de equivocarnos, de manera personal lo digo. También me he equivocado mucho, también he caído en errores, pero el Señor tiene misericordia y uno aprende la lección, uno aprende con el tiempo, aprende con el trato del Señor. Y tristemente, muchos hemos sentido la resistencia de algún grupo cuando el Señor nos hace hablar con claridad y sin rodeo. Tantos cristianos piadosos han querido hacerse escuchar cuando han tenido la visión o el discernimiento de estas malas prácticas o hábitos dentro de cierto grupo de la congregación. Actitudes que no son del estandarte cristiano, ya sea en ciertos líderes o pueblo de Dios, a quienes se les dirige a razonar en su comportamiento, se les exhorta conforme a los parámetros bíblicos, que enmienden su proceder y para su propio bienestar espiritual y para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero muchas veces se sienten ofendidos y atacados, y cuento corto, uno pasa a ser el problema. El peso recae en quien es movido por el Señor a hablar con la verdad. Y somos tratados muchas veces como creyentes que no nos sujetamos. ¿Acaso esto no amerita que pidamos a Dios que intervenga urgentemente en nuestros corazones para dejar nuestros malos hábitos y tengamos manos santas ante Dios? Y particularmente en este tiempo, porque ¿cómo sabe usted que sea el último tiempo? Las Escrituras nos cuentan de este hecho que acabamos de leer. Estaban todos unánimes juntos. En el nacimiento de la iglesia cristiana, un hecho que es la antesala para recibir la promesa del Padre, que era la llenura del Espíritu Santo. Estaban los seguidores del Señor en Jerusalén, todos ellos, dice la palabra, que perseveraban juntos en la oración, adorando a Dios y estando en esa actitud, unánime juntos. Y en esa actitud es que se derramó el Espíritu. Y dice su palabra que fueron llenos de su presencia. Le recibieron para dar testimonio de la presencia viva de Jesucristo a través de su Espíritu. ¿Y quién el Espíritu les otorgó a estos seguidores, a estos discípulos, el poder necesario para testificar de Él, de nuestro Señor, en toda la tierra? Pero el fin no era recibir los dones.
sino que había un propósito mayor, había un propósito más excelente que esto. Dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo. El fin era llenarlos del fruto del Espíritu, que fueran llenos de amor, de gozo, de paz, paciencia, benignidad, bondad, llenados de fe, de mansedumbre, de templanza. ¿Y por qué era y es necesario vivir en estos frutos? Porque es la única manera de no satisfacer los deseos de la carne. Así los primeros cristianos fueron capacitados para crucificar la carne de sus pasiones y deseos. Es la única manera que a través de este cambio interior sea visible en lo exterior un andar como Cristo anduvo. Estos discípulos fueron los primeros embajadores, los representantes de Cristo ahora en la tierra. Tenían que reflejar que eran de Cristo, reflejar la característica principal de la persona de nuestro Señor, que es el amor. Y así se extendió el Evangelio a través de personas cuyas vidas estaban siendo controladas por el Espíritu Santo. Y así perseveraban en la palabra, en la comunión unos con otros, en unidad. Y así el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, dice su palabra. Así era el cristiano en esos tiempos. Y así debe ser en estos tiempos. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por tanto, si hemos creído, entonces amamos a nuestro hermano. Porque quien ama a Dios, dice su palabra, no puede no amar a su hermano. Y en este amor que nos unifica, nos amamos mutuamente, porque tenemos en común, y hago hincapié en esto, tenemos en común el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Ahora, con franqueza, ¿están nuestras vidas en conformidad con esto? Si es así, ¿por qué existen tantas disensiones y divisiones entre creyentes? Y está claro que también estos acontecimientos operaron en la iglesia primitiva. Por ello que Pablo le reprende a los de Corintio a que no olviden que todos los cristianos, todos los creyentes pertenecen al Señor y que cualquier discrepancia, diferencias, conflictos tenían que ser solucionados. Pablo les recordaba a los de Corintio a quién pertenecían y que todos los problemas internos tenían que ser corregidos para que la iglesia pudiera funcionar en armonía. ¿Es aceptable que haya división en una congregación de cristianos? No, claro que no es aceptable. No es aceptable ante Dios, porque Cristo no está dividido. No es aceptable la rivalidad entre cristianos, porque es contraria a la manera de vivir en Cristo. Así Pablo lo dice a los de Corintio y les hace un llamado a la unidad. En 1 Corintios 1:10 nos dice que hay entre vosotros divisiones y que no debe haber estas divisiones, sino que estemos perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer. Pablo les recuerda y nos recuerda a nosotros que fueron y fuimos llamados a ser de Cristo, a seguirle a Él y no a un ser humano. No resolver prontamente los errores y diferencias es demostración de inmadurez espiritual.
Nada más que eso. Pueblo de Dios, cuán terribles son las contiendas en los hijos de Dios. Y todo a causa de no estar viviendo en los frutos del Espíritu, por no hacer morir las obras de la carne. Somos tentados a pecar, por no crucificar totalmente nuestra vieja naturaleza, olvidando que nos tenemos que unir en contra de nuestro adversario el diablo, y no contra carne ni sangre, no contra nuestros hermanos, no entre nosotros. Las discusiones y la falta de amor genuina y bíblica solo destruyen la unidad de la iglesia. Cuán terribles son las obras de la carne. Enemistades, dice su palabra, discordias, envidia, celos, en tantos otros más, que por egoísmos personales olvidan que le pertenecemos al Señor, que Él es el centro, que nada tenemos que hacer para nuestra propia vanidad. ¿Por qué se sienten ofendidos si Dios derrama mayor gracia en otros? ¿Por qué se levanta el celo y la envidia por esto? ¿Cuántos se sienten heridos en su ego porque se les corrige y amonesta? Y comienza una guerra campal, creándose bandos dentro del cuerpo de Cristo, cuando supuestamente hemos sido llamados para representarle. Y se toman armas los unos contra los otros, en descalificaciones, en mensajes subliminares para desprestigiar al otro. Se hace uso del púlpito, de las redes sociales, comentarios de pasillo, lastimando sus espíritus los unos con los otros. Y solo se desperdicia tiempo, se debilita el testimonio y se dificulta la obra que en común deberíamos hacer. Cuán terrible es nuestra negligencia. ¿A cuántos pequeños se ha lastimado a causa de un mal ejemplo? ¿No deberíamos estar lamentando todo esto? ¿No deberíamos estar arrepintiéndonos de todo esto? Y solo trabajar y solo clamar y gemir para que la paz sea restaurada entre tantos hijos de Dios dentro del cuerpo de Cristo. ¿Y qué sería si estos fueran los últimos tiempos? ¿No deberíamos corregir y reparar todo esto? ¿No deberíamos corregir el daño hecho? Oh, soberbio corazón, que te empecinas a mirar la paja en el ojo ajeno. Oh, corazón orgulloso, teme a Jehová, el Dios viviente, que no escatimas esfuerzos en buscar el pronto auxilio de Dios para que le revele a tu corazón si estás procediendo mal. Pasamos a los demás por la lupa de la palabra, pero no a nuestro propio corazón. ¿Cuántos se sienten ofendidos y se impacientan con la afrenta y quieren tomar represalias porque él cree tener toda la razón? En mi experiencia, la división de la iglesia por lo general es el resultado de alguien que no se deja enseñar, que no se deja corregir, que se cree superior y tiene una falsa humildad. Cuán terribles son los dardos e insultos que salen de una lengua que dice pertenecerle a Cristo. Cuán vanidad, por no sentirse inferiores, corazones celosos, a que otro el Señor honre más que a ellos mismos. Cuánta enemistad se levanta en los que se dicen ser hijos de Dios a causa de la verdad de las Escrituras. Cuántos hijos de Dios son menospreciados por no querer participar en aquello que saben que ofende a Dios. Cuántos que por el ego de la carne
profesan hablar en nombre y por inspiración del Espíritu Santo, y solo hay mezquindad en sus corazones, de enaltecerse ante los demás, solo inspiración de la carne. Alardean orgullosamente de los dones que tienen, comparándose a los demás como más sabios, más espirituales. Y las únicas intenciones es pavonearse de sus logros, olvidando la regla de oro de la palabra del Señor. Somos nada más que servidores. ¿Cuántos hijos piadosos lloran en secreto por el desprecio de sus propios líderes y hermanos, tratados como la cizaña y no como el trigo? Hijos e hijas de Dios que por denunciar el fuego extraño son mirados con desprecio. ¿No deberían arrepentirse los que provocan este daño? Deberíamos de tener vergüenza de no defender con más pasión la verdad de la palabra. Lo que es santo y lo que no es santo no lo es. Yo les pregunto, ¿y no verá todo esto el Señor? ¿Cuántos altercados entre hermanos podrían evitarse si hubiera más devoción para Dios? Si fuéramos controlados por el Espíritu Santo. ¿Cuál es el testimonio del Espíritu de Dios? El que guarda su palabra. Este es verdaderamente el amor de Dios que se ha perfeccionado en el hombre y en la mujer. En 1 de Juan 3, 10, 11 nos dice que en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que hemos oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. ¿Cómo sabemos que tenemos estas señales? Si estamos libres de la soberbia, el Espíritu hablará a nuestra conciencia y podremos percibir si amamos a Dios, si amamos a nuestro hermano, si abrigamos sentimientos fraternos para con todos, no solo para un grupo escogido. Tendremos la convicción que hay paz en nuestros corazones y que no tenemos nada contra nadie. Recordemos que se nos ha dado el Espíritu Santo para tener una vida plena en Cristo, vivir el Evangelio con las señales que estamos siendo a semejanza de nuestro Señor, abrigándolo frutos de su Espíritu. Pero parece que en vez de dejarnos de guiar por el Espíritu de Dios, le resistimos y lo contristamos, olvidando que la gran obra del Espíritu Santo es de glorificar a Cristo, no a nosotros. El Espíritu Santo nos es dado a nosotros para que nosotros también le traigamos gloria a Cristo, no gloria a nosotros. Si el Espíritu Santo nos está controlando, entonces nuestra mente estará puesta en las cosas espirituales, en las cosas del reino. El Espíritu es el remedio para no caer en lo que no es provechoso para nuestro espíritu. Estamos profesando la vida de Cristo y que la vida de Cristo es evidencia internamente y externamente en nuestras vidas. El triste hecho que la división, los pleitos, las enemistades solo traen reproche al nombre de Cristo.
perdiendo la credibilidad de un testimonio cristiano. Solo trae resultados negativos. Mientras no salga tales pecados en la vida testimonial del creyente, no podemos darle gloria a Cristo. ¿Le duele esto? ¿Es tocado su corazón por esto? ¿Es su alma cargada con el dolor que el Señor debe sentir al ver a su iglesia dañándose así? ¿Por qué seguir esperando para remediar esto? ¿Y quién sabe si este es el último tiempo? Roguemos al Señor, quien es nuestro fiel intercesor, que la gracia de Dios sea derramada en nosotros a través de su Espíritu para apartarnos de este mal camino y nuestras vestiduras se encuentren blancas y sin arrugas. Para concluir, al estudiar la palabra de Dios sabemos cómo Dios desea que vivamos, que es en armonía, aun cuando no estamos de acuerdo entre nosotros. Diferencias van a haber siempre, siempre ha sucedido en la historia de la iglesia. Lo malo es que nos comportemos como los incrédulos para solucionarlo de una manera indigna y antibíblica. Sabemos nosotros que nuestro Señor nos ha llamado a amarnos mutuamente, a ser siervos humildes, a someternos mutuamente, a hablar la verdad, a perdonarnos y reconciliarnos entre nosotros. Que no tengamos actitudes incorrectas, sino actitudes dignas de un hijo de Dios. Y demostrar los frutos del Espíritu Santo en todo tiempo. Nuestro Señor nos demostró cuán importante es para Él y para el Padre este asunto. Y lo vemos en su oración, en los últimos momentos, cuando Él dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Escuchemos esta oración del Señor, sus palabras. Nuestro Señor intercede por la unidad de los que son salvos, para que siendo salvos puedan estar unidos. Él quiere que todas sus ovejas estén juntas en un rebaño bajo su amoroso cuidado. No olvidemos, pueblo de Dios, que provenimos del mismo Padre. Dios mora en cada uno de nosotros a través de los méritos de su Hijo. Las diferencias deben encontrar solución, pero las obras de la carne, celos, envidias, egocentrismo, egoísmo, no son aceptables. Es como una gangrena espiritual. Infectará lo bueno, se esparcirá y será como tierra desierta y árida, donde es imposible que pueda fluir las obras del Espíritu. Y esto es bíblico, Iglesia de Dios. Son tiempos cruciales.
Vivimos tiempos en donde el reloj está avanzando rápidamente. El Señor está por volver. Cristo viene, iglesia amada. Cristo ya viene. Y tenemos que despertar en esto. Todos hemos cometido este error. Todos hemos caído en esto. Pero aprendemos la lección. La aprendemos. El Señor trabaja en nuestros corazones y nos quita este pecado. El que ama a Cristo, ama la iglesia. Y la iglesia es usted y soy yo. Si usted ama a Cristo, va a amar a su hermano, a pesar de las diferencias. No podemos descalificarnos entre nosotros. Eso no es de un hijo de Dios, no es de alguien que tiene el Espíritu Santo. Alguien que dice que habla de parte del Señor no puede tener rencilla en su corazón contra un hermano, contra su prójimo. Es inaceptable. Dios no lo acepta. Salgamos de este mal camino, de este mal proceder. Si queremos tener victoria en el nombre de Jesucristo, es hora que nos arrepintamos de este pecado tan aborrecible ante los ojos del Señor y dejemos de ser hipócritas. Dejemos de fingir que se ama, que se perdona. Pidamos al Señor que obre en el poder de su Espíritu para que nos convenza si estamos siendo hipócritas o si no hemos arrepentido genuinamente de ese mal proceder. Mi corazón es tocado profundamente por este tema, porque muchos son los que sufren por esto. Muchos pequeños sufren, porque hoy día reina mucho el ego en los púlpitos. Reina mucho el ego y no el amor, pero el amor bíblico. Que Dios nos bendiga, amado pueblo de Dios, como hermanos, como una sola iglesia, que nos mantenga unidos hasta el fin. Cristo está intercediendo por cada uno de nosotros, los hijos de Dios, para que nos mantengamos en comunión. Que el Señor reciba toda honra y toda gloria por esto. Padre amado, Dios del cielo, Señor, tu palabra ha sido expuesta. Señor, glorifícate en ella, enaltécete, Señor, en este mensaje. Señor, que nuestro corazón sea volcado a ti completamente. Vacíanos, Padre, de estos pecados, de todo pecado, Señor, vacíanos. Que tu Espíritu obre con poder en nuestros corazones, en nuestras mentes sean regeneradas, nuestro corazón realmente convertido a ti. Que podamos dar testimonio a este mundo, que quien habita en nosotros es tu Hijo amado. Señor, que podamos ser una iglesia sin carteles ni denominaciones, porque tú nos llamarás, Señor, a una institución, a un nombre. Tú llamarás, Señor, a tu iglesia universal. Señor, son tiempos peligrosos, en donde necesitamos más que nunca que tú obres con poder.
Pero hay tantas cosas, Señor, que tenemos que limpiar en tu casa. Señor, levántanos como hijos y como hijas, Padre. Valientes, Señor, atalayas, Padre, para denunciar el pecado, Señor, para denunciar el fuego extraño. Señor, danos la fortaleza para resistir el reproche, porque si tú diste tu vida, Señor, y aguantaste todo reproche, ¿qué nos queda a nosotros, Padre? Señor, sabemos que tú estás por volver. Es por eso que necesitamos que tú nos limpies. Limpia nuestro corazón, Padre. Limpia nuestro corazón. Límpianos, Señor. Que puedan haber manos santas elevadas a ti. Quita de raíz nuestros pecados. Haznos arrepentirnos desde lo más profundo, Señor. Porque queremos agradarte. Queremos que tú te glorifiques en tu cuerpo. Porque este mundo de tinieblas te necesita tanto. Este mundo perdido tanto te necesita. Necesita la luz. Y tú eres la luz. Pero somos nosotros los que tenemos que llevar esta luz. Y si nuestra vida no es tan correcta ante tus ojos, ¿qué luz vamos a mostrar? Te glorifico, Señor, y te honro. Y seas tú, Señor, honrado en este mensaje. En el nombre de Jesucristo. Amén.